Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su casa Radio Centro. Bienvenido a tu programa Excelencia Personal, donde hoy contamos con un invitado que por primera vez nos acompaña y que sin duda estoy seguro va a resultar muy interesante escucharlo, porque además de ser un extraordinario escritor, ensayista, crítico, traductor, editor, maestro universitario, pues es un gran charlista. Maestro licenciado Sandro Cohen, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Al enterarme de tu último libro, Sandro Cohen es ciudadano mexicano, pero él nació en Estados Unidos en 1953. Allá pasó toda la etapa de escuela elemental, de secundaria, incluso 2 años de universidad. Y cuando lo escuché hablar, pues yo creí que, yo pensaba que iba a tener acento, el acento típico de los norteamericanos, y no, no se le nota ese acento. Le pregunto a qué se deberá, que si hablaba alguien español en su familia de origen, y me dice que no, que ha de ser un don. Pues es un bello don, Sandro, para poder no solo escribir sabroso y bonito en diferentes idiomas, sino también para poder charlar, sobre todo con un auditorio tan receptivo como el de Excelencia Personal. Y Sandro, además de haber publicado varios libros sobre poesía, pues creo que es tu última publicación, Lejos del Paraíso. Así es. La última publicación, Lejos del Paraíso. Es ciencia ficción, pero yo creo que es más realidad que ciencia ficción por lo que estamos viendo en la actualidad, Sandro. Te voy a pedir que nos hagas una pequeña síntesis de la tesis de esta novela, pero lo más importante, el tema de hoy aquí en Excelencia Personal: ¿cómo podemos fomentar la lectura en niños y jóvenes? Creo que estamos lamentando, incluso la Universidad de París ha hecho estudios sobre las posibles causas del deterioro de la calidad académica, de la baja de nivel académico en las mayorías estudiantiles, y no es que se le eche la culpa a un solo factor, que podría ser la televisión, pero sí se nota, y dice la Universidad de París que la generación actual de jóvenes hasta los 30 años son hijos de la televisión más que hijos del libro. Y Giovanni Sartori, en su libro Homo Videns, dice que hoy los niños son más hijos de la televisión, más hijos del video que de cualquier otro elemento, como que lo que contiene la corteza cerebral, lo que entra a través de los sentidos, hoy el predominio de la imagen, de lo que vemos, y de lo que vemos también producido, también hecho, como es en el cine, como es en las series de televisión,
según Sartori, dice, está desapareciendo el Homo sapiens y está siendo sustituido por el Homo videns. ¿Tú qué piensas sobre esto? Creo que algo hay de esta tesis en tu libro, Sandro. Es muy complicado. Lo que dice Giovanni Sartori, según lo que usted me indica, porque todavía no he tenido el gusto de leer este libro de Sartori, no me parece exactamente apegado a la realidad. No es un problema de lo visual por encima de lo auditivo, porque la palabra escrita también es visual. No, según yo lo veo, no es un problema de visualidad, sino de la intensidad y el ritmo con que se proyectan actualmente las imágenes en cualquier película, cualquier video de música. Esto sí afecta mucho a la capacidad de concentración de cualquiera, no solo del joven, pero uno que no se ha criado con el bombardeo constante de imágenes cambiantes, con música muy fuerte, no ha tenido una merma en su capacidad de concentración. Yo soy profesor, además de editor y escritor y traductor y todas estas cosas que usted tan amablemente ha dicho. Y yo sí me he fijado que en los últimos 20 años ha habido un cambio en la cualidad y en la calidad de la concentración de mis alumnos en la universidad. Difícilmente pueden estar más de 15, 20 minutos concentrados en la investigación, por ejemplo, de abrir un libro, leer un artículo o un capítulo, entenderlo, poder sintetizarlo y escribir esa síntesis. Es algo que es básico para cualquier, no digamos universitario, ser humano. Es decir, leer algo, poder entenderlo y luego transmitir la esencia de lo que ha leído. Esto es muy importante para cualquier democracia. Y para Sartori el tema de la democracia es muy cara. Ahora, lo visual siempre ha estado con nosotros. En el Renacimiento, lo visual es lo más importante. Los más grandes pintores de nuestra cultura occidental se dieron en el Renacimiento. El Homo sapiens, a diferencia de lo que dice Sartori, tal vez lo diga simbólicamente o metafóricamente, pero el Homo sapiens no nace con la escritura. La escritura está con nosotros desde hace unos cuantos minutos en términos evolutivos. El Homo sapiens lo es por la estructura de su cerebro. Y somos Homo sapiens modernos desde hace 100.000 años, que para nosotros es mucho tiempo, pero para la especie, nosotros que somos primates de una rama específica, que antes de nosotros éramos Homo erectus, y antes de Homo erectus éramos no sé cuál Homo, pero después éramos unos seres que se llamaban Australopithecus, y había 4 tipos del Afarensis, del Africanus y 2 más cuyos nombres no me acuerdo en este momento, y estoy hablando ya de hace más de 2.5 millones de años, hasta 3 y 5 millones de años. Más allá de 5 millones de años, nos parecíamos mucho a los otros primates, los otros simios. Todo esto, maestro Cohen, sin duda, pues es lo que se ha podido ir bordando como teorías incomprobadas, pero que nos habla de que el paso, la existencia del hombre tal como es hoy, del ser humano tal como es hoy, tiene apenas unos instantes en la historia de la Tierra, digamos, en la historia del planeta. Como intelectuales, gente que escribe, no tiene más de 5, 6, cuando mucho 7.000 años. Y si vemos, por ejemplo, la historia de la palabra escrita a través de la imprenta,
Bueno, peor todavía, estamos hablando apenas de 500 años aproximadamente. 500 años de práctica. De existencia de métodos de imprenta para la impresión de libros. Sin embargo, y cuando Sartori habla del Homo Videns, no se refiere tanto a los canales de aprendizaje, no está hablando tanto de lo que aprendemos a través de la vía auditiva o kinestésica o del olfato o de la vista, sino de la imagen figurativa, más que simbólica o semántica. El lenguaje, la palabra escrita, entra a través de la vista, pero todo este discurso que aparece en un libro o en un ensayo o en una investigación en la que se usa la palabra escrita, lleva una dosis, una carga fuerte de lenguaje abstracto. La televisión no, el cine no. El cine es concreto, el cine te presenta. Vamos, a donde voy es a esto, Sandro. Decíamos que lo que veíamos hace 20 años en las películas de Hollywood, la grafitis que aparece en algunas paredes en Nueva York, hoy lo vemos en todas las calles, como una realidad, que no tiene nada de ciencia, que no tiene algo de abstracción, sino simplemente es la imitación de algo que se captó a través de una imagen muy concreta. Y si lo hacen los machotes y los bravos y los inteligentes y los resentidos que vi en la película, pues yo que soy macho y resentido y que también tengo mi corazoncito, lo voy a hacer aquí en la Ciudad de México, aunque mis experiencias vitales hayan sido muy diferentes. Entonces, más bien la tesis que plantea Sartori es que el libro, la palabra escrita, que conduce a esa, que estimula esa capacidad de pensamiento y esa abstracción en el ser humano, es hoy sustituida por las imágenes concretas, incluso hasta del lenguaje cibernético, hasta de lo virtual. Y creo que por ahí hay algo de parecido en el planteamiento de fondo que contiene Lejos del Paraíso. Quisiera que nos hablaras un poquito de la trama de esta interesante novela, que creo que vale la pena leerla para imaginar cómo podría ser el futuro inmediato de esta humanidad, los próximos minutos, como dices tú, en el próximo siglo, dentro de 200 años, en este planteamiento hipotético que tú haces en Lejos del Paraíso, que me parece muy sugestivo y que sí nos lleva a reflexiones abstractas y a reflexiones concretas de tipo social, de tipo existencial. Después de una pausa, Sandro, si nos permites. Volvemos. Si sufres de estrés y ansiedad, nuestro paquete Mejora tu Ánimo es ideal para ti. Te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas, podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador. Llámanos o envíanos un WhatsApp. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Pues recién salió de la imprenta Lejos del Paraíso, con un éxito importante ya de venta en librería. Hay libros tuyos que han tenido muchísimo éxito. Redacción sin dolor. Más de 30,000 ejemplares se han vendido, y está enfocado también mucho al aspecto semántico, ¿no es cierto? Así es, ese es un manual para aprender a redactar sin dolor en español, sin dolor, porque es un libro con mucho desenfado, no tiene el tonito profesorial. Ajá, así académico, aburrido. No, nada de eso, y es un libro que ha tenido mucho éxito. A los alumnos les gusta porque los ejemplos son tomados de la realidad cotidiana, no los saqué de Cervantes o de Gracián. Y es muy útil, muy fácil de comprender, con muchos ejemplos.
y ya va en su la primera reimpresión de la tercera edición. Ya lleva más de 30,000 ejemplares. Pues ojalá que así suceda con Lejos del Paraíso. ¿Qué es lo que planteas en esta novela, maestro Sandro Cohen? Bueno, para entender lo que pasa en esta novela, tenemos que retomar lo que acabas de decir antes del anuncio comercial. Cuando yo vi los primeros videos musicales que ahora son tan comunes, me di cuenta de que yo ya estaba del otro lado de una brecha generacional. Para mí la brecha generacional era entre yo y mis papás, entre mi generación y la de mis padres. Pero al ver esta nueva forma de hacer entretenimiento, yo me di cuenta que yo ya estaba del lado de los viejos, que ya venía otra cosa, porque no entendí nunca por qué los jóvenes, los más jóvenes que yo, estaban fascinados con estos videos. Y creo que ahí está la semilla y la clave de lo que estabas diciendo con lo visual, que en Lejos del Paraíso es lo principal. Tiene que ver con el concepto de entretenimiento. Siempre hemos tenido imágenes, e imágenes muy complejas, pero si uno tiene el tiempo suficiente para contemplar la imagen y comprender lo que significa, uno puede llegar muy lejos. Pero si estamos bombardeados constantemente por imágenes muy cargadas, pero cuyo único sentido es vender un producto, que carece totalmente de un sentido de autoconocimiento o de búsqueda o de exploración, si su único propósito es vender Coca-Cola o vender papitas de X marca, o que tengamos comportamientos de cierto tipo y no de cierto otro tipo, estamos ante una vilificación, una banalización de la vida humana. Y para que no se pueda dar este proceso de autoconocimiento, tiene que ser este bombardeo constante, sin sentido profundo. Claro que tiene sentido, pero el sentido es banal, es trivial, es meramente comercial, es de una manipulación de costumbres. Ahora, Lejos del Paraíso es una novela que yo pude haber colocado en dos lugares en el tiempo. O escribía la novela para que transcurriera en la Edad Media o en el futuro. ¿Por qué? Porque en la Edad Media solo unos cuantos tenían el privilegio de saber leer, de enterarse de cómo eran otras culturas en otros tiempos, entiéndase, las épocas clásicas. Y recordamos que hace unos minutos mencionamos que la imprenta es un invento muy moderno. Claro, bueno, en esa época pues había copistas. Exacto. Y copiaban manualmente en ediciones, si se pueden llamar ediciones, en manuscritos bellísimos que solo veían los nobles y los clérigos. No había acceso para todos. No, y la gente no sabía leer ni sabía qué era eso. Exacto. Pues lejanamente sabía que había unos como changuitos muy especiales que escribían, que pintaban en libros, incluso la palabra náhuatl, que es pintor de palabras, el que escribe, pero no era parte de su vida cotidiana. Yo necesitaba para escribir la novela una sociedad así, donde solo unos cuantos privilegiados, número uno, sabían que existía la literatura, la historia, la filosofía, la psicología y todo esto, y que los demás tal vez vagamente supieran de la existencia de todo ello. Pero no domino la Edad Media como tema. Entonces, como fanático de entre muchas otras cosas, de la ciencia ficción, que es algo que a mí me interesa mucho por su trampa, como tú decías, entre lo que es realidad, lo que es actualidad y lo que es fantasía. En la ciencia ficción hay una gran trampa, porque lo que parece fantástico en realidad es lo que estamos viviendo. Como entusiasta de la ciencia ficción, entre muchos otros tipos de literatura, decidí que iba a ser más factible para mí
situar la acción de la novela en el futuro. Año 2300. Bueno, la verdad, cuando uno ha terminado de leer la novela se da cuenta de que el año real en relación con el nuestro podría ser en el año 2100, entre 2150 y 2160, porque descubrimos que han pasado 153 años después de una hipotética caída de un gobierno democrático en México. Cuando uno empieza a leer la novela, a lo largo de los primeros 3-4 capítulos, uno no sabe dónde ni cuándo se da esta acción. No sabe uno dónde está, en qué país. Uno descubre, el lector descubre, y no temo decirlo al aire, porque al releer la novela, yo al corregirla me di cuenta que experimenté la misma emoción al corregir que cuando la escribí. Y yo sabía, como yo era el escritor, yo sabía dónde estaban y qué iba a pasar y todo eso. Y aún así, al escribirlo, yo revivía en mis propios personajes la emoción del protagonista, que se llama Ariel, cuando él descubre que vive en un país que antes se llamaba México, y que él era mexicano, y que él pertenecía a una gran cultura y una gran sociedad. Que estaba perdida de que se había perdido aparentemente. Pero las personas que sobrevivieron esa gran hecatombe democrática en lo que es para nosotros podría ser el futuro, que escribí el libro para que no sea nuestro futuro. Escribí el libro un poco para conjurar este problema. Para decir que no suceda. Que no suceda, pero para lo que nosotros podría ser el futuro, los que sobrevivieron y los que rescataron entera la biblioteca de la UNAM y la bajaron a una caverna a 200 metros debajo de la tierra, y ahí hicieron una sociedad que conservara todo aquello y que hiciera proselitismo entre los desadaptados de la otra sociedad, y después de 1 siglo y medio están preparados para retomar lo que era México. Y la acción del libro es precisamente, por un lado, el descubrimiento de Ariel, de esa cultura, un descubrimiento totalmente accidental, y el despertar de la colectividad, de la gente en general, y la toma militar de México y la reinstauración de las instituciones democráticas, realmente democráticas en este país. Te voy a pedir que después de una pausa nos digas cómo era pues la vida en esa superficie, en esa mayoría, y cuál era la gran diferencia entre quienes vivían 200 metros bajo tierra y los que vivían arriba, después de una pausa. ¿Has subido de peso? ¿Te ha costado mantenerte en tu talla? Necesitas el paquete Peso Perfecto. Mejorará tu digestión, te ayudará a absorber los nutrientes de los alimentos de mejor manera y acelerará tu metabolismo. Contiene los nutrientes esenciales combinados para reparar tus células, que incluye vitaminas, minerales, enzimas, grasas buenas en un solo producto, además poder desintoxicar tu organismo. Adquiérelo, es tan fácil como contactarnos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. En cierta forma, algo de lo que nos ha explicado el maestro universitario, el licenciado Sandro Cohen, pues en cierta forma no es ciencia ficción del 2150. Yo creo que ya en este momento mucho de esto sucede, aunque la biblioteca de la UNAM no está a 200 metros bajo tierra.
está a 200 años luz de distancia de la cultura popular y del interés de nuestro pueblo por leer, por abstraer, por reflexionar, por aprender a pensar, por aprender a razonar su voto en las urnas electorales, por aprender a exigir el cumplimiento de los compromisos de quienes en un momento fueron candidatos y después resultan electos, prometiendo, no sé, un paraíso casi, o un bienestar para la familia, o una estabilidad, o defender el peso, qué sé yo, tantas cosas. Sandro, yo creo que esto en parte, esta ciencia ficción tiene mucho que ver con la realidad actual. Claro, es la realidad actual, solo que disfrazada de futuro. En ese sentido no es ciencia ficción, pero en el momento en que coloco la acción de la historia sí lo es. En el futuro, ya se considera, se cataloga inmediatamente como ciencia ficción. Ahora, esa sociedad que vive en la superficie, tal vez una de las diferencias radicales entre esa sociedad y la otra es que la sociedad de arriba, la sociedad que sigue viviendo en la superficie de la Tierra, desconoce los libros. Sabe leer, pero no conoce los libros. Su lectura es utilitaria. Es una lectura de etiqueta, una lectura de comando, por decirlo así, una lectura de las instrucciones que aparecen en la pantalla de cualquier monitor, de cualquier computadora. La tecnología de esa sociedad no está muy avanzada respecto de la nuestra, está refinada. Por ejemplo, la realidad virtual es el entretenimiento más común. En esa sociedad. En esa sociedad, la realidad virtual es real en nuestra época, pero es burda en comparación con lo que tienen ellos, que es muy, muy real. Muy sofisticado, muy para manipular perfectamente. Claro, porque el entretenimiento, lo que nosotros entendemos por entretenimiento, lo que es cine, lo que son los juegos de chispas, todo esto para ellos es lo único que tienen para abstraerse, para distraerse, para trascenderse. Pero realmente en estas cosas uno no trasciende nada. Es que uno está en un limbo de los sentidos, de lo que nos hace sentir bien. Por eso el sexo virtual en esta sociedad es tan importante, mucho más importante que el amor. Todas aquellas fuerzas que logran distraernos de lo que es importante es entretenimiento. Es un poco lo que está sucediendo ya con todas estas líneas telefónicas, hotlines, en las que pueden hablar hombres a un teléfono y le contesta una voz femenina, o pueden hablar mujeres a otro teléfono y les contesta una voz masculina, y hay una especie de orgasmo virtual, de disfrute imaginativo que sustituye una relación honesta, sincera, amorosa. Sí, la analogía es muy buena, porque en el orgasmo hay una serie de productos químicos que el cerebro señala que deben soltarse en el cuerpo, que produce un intenso placer, y es una droga. Todo este tipo de entretenimiento, este bombardeo de sensaciones placenteras, de emociones inducidas, pero que no son reales, es el equivalente de un opio, de una droga. Y es esta droga que mantiene a la sociedad tranquila. Lo que no se menciona en todo el libro, por ejemplo, es la religión. No hay nada de religión, ni a favor ni en contra. Es una sociedad que no es amoral, es arreligiosa, es decir, no hay ninguna trascendencia para esta gente. Hacia el final del libro, cuando conocemos a los que estaban abajo, a los líderes del movimiento, que también en algún momento estuvieron arriba y que abandonaron la sociedad de arriba de la ciudad, que se llama Cívica. Cínicamente le pusieron Cívica, como nombre del país, y de la sociedad se llama Cívica, y que fueron a aliarse con los de abajo. Escuchamos 2 o 3 veces frases como gracias a Dios, que no existían ya arriba. Es decir, ellos sí habían conservado un sentido de trascendencia,
religiosa, por decirlo, espiritual, para una palabra tal vez mejor, que no había ahí arriba, porque la manera de la gente de luchar contra el aburrimiento, contra la nada, era simplemente con estas sensaciones placenteras como una droga. Y así podía seguir adelante la sociedad. Y Ariel, el protagonista, se siente tremendamente desadaptado porque a él no le gusta eso. No le llena. No le llena y además le da miedo. Él tiene la sensación de que si él recibe este placer falso, nunca va a buscar lo que para él es importante. Y para él es la madre, porque él perdió a su madre. Primero perdió a su padre, que no lo recuerda. El padre que tiene en la novela sospecha que no es su padre, que es algo que todos los niños en un momento piensan, que mis padres no son mis padres, yo soy quién sabe quién, y esta cosa freudiana de sentir que no pertenecen a su propia familia. Pero él lo siente muy arraigado. Este señor no puede ser mi padre. Él no recuerda a este señor de cuando él era más chico, pero sí recuerda a su madre, que cuando él tenía más de 4 años, de buenas a primeras desapareció, y es entonces cuando empieza a tener memorias del señor que funge como su padre, que dice que es su padre, pero que él sospecha no es su padre. Entonces para él, la imagen de la madre es la imagen de lo que él tiene que recuperar, y desde luego también es símbolo de toda la cultura mexicana, buscar a nuestra madre, buscar aquello que realmente nos da sentido. Regresar al origen. Sí, al origen. Y esto es la madre, tanto la madre de Ariel, que se llama Elsa, como la madre de todos, que es la cultura mexicana, que él desde el principio está buscando y ni siquiera sabe qué es lo que está buscando hasta que encuentra su primer libro. Esto es lo que va a ser la gran diferencia, el encuentro con un libro que primero no ha de saber qué es eso, ¿no? Pero nos lo platicas, Sandro Cohen, después de una pausa. Volvemos. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. El personaje de este libro, Ariel, de este libro, Lejos del Paraíso, Ariel, tiene la oportunidad de reencontrarse con eso que él no sabía muy bien qué era, que estaba buscando, cuando misteriosamente, casualmente cae en sus manos un libro, porque nadie conocía los libros, no había. No, ocurre de esta manera. Cívica es una ciudad que, geográficamente sería abarca el área que nosotros conocemos desde el viaducto en el norte hasta Río Churubusco en el sur, hasta tal vez el periférico en el poniente y Tlalpan del lado oriente. Ese es el tamaño, es una ciudad mediana, pequeña más bien, pero muy tecnologizada, muy limpia, muy eficiente. Es una ciudad, haz cuenta del centro comercial de Santa Fe. Todo muy ordenado, muy funcional. Todo limpio y abierto, absolutamente limpio, funcional, incluso
arquitectónicamente es muy atractiva la ciudad. No hay pobreza, no hay nada de esto. Y además tiene un domo altísimo que uno ni siquiera se da cuenta que hay un domo porque es transparente, para que el clima sea perfectamente controlado, para que caiga lluvia cuando se tenga que caer lluvia y pues se provoca esto. Esta es Cívica, es una ciudad muy amable, muy bonita, sin estos conflictos, y ahí está la seducción y el peligro, porque el conflicto es parte de la vida de los humanos y es parte de lo que tenemos que hacer, resolver conflictos, no que nos los resuelvan así nomás. Un sentido de vida, solución de problemas. Sí, ¿para qué estoy aquí, no? Está la otra cara de la moneda, porque alrededor de Cívica hay una enorme expansión, que es otra ciudad, que se llama Nálogos, y la palabra viene de análogo. Ajá. Porque Cívica es una ciudad digital y Nálogos es una ciudad análoga, que no tiene nada de las ventajas tecnológicas de la otra ciudad. Y que no está protegida por ningún domo. No está protegido de nada, es el resto de México. Uh-huh. Son las barriadas infinitas, es Ciudad Nezahualcóyotl, es todo lo que no cabe dentro de Cívica, y quienes viven ahí es la mano de obra barata que trabaja en Cívica. Solo los hombres, las mujeres se quedan atrás con los niños, en Nálogos. Y un día que Ariel regresa de un trabajo que tenía que hacer en una ciudad satélite que se llama Querenia, que es evidentemente Querétaro, todos los viajes se hacen por ferrocarril, y uno cuando sale de Cívica sale subterráneamente y ya emerge en el campo. Ni siquiera uno ve Nálogos. No es ilegal entrar en Nálogos, como no es ilegal que los nalagueños entren en Cívica, porque tienen que trabajar. Y un día, cuando él regresa, en lugar de doblar a la derecha, dobla a la izquierda, y de repente se encuentra que está en Nálogos. Y nunca había estado, porque nunca a nadie, ningún civiqueño le llama la atención ir a visitar Nálogos, porque es feo, es sucio, maloliente, no tiene mantenimiento, no hay ningún atractivo, no hay servicios, los servicios son pésimos, hay hacinamiento de gente, les parece muy peligroso. Entonces, pues, es como yo les pregunté a mis alumnos, pues, ¿quién de ustedes que no vive en Ciudad Netza ha ido a visitar Ciudad Netza? Pues ninguno, porque a nadie se le ocurre ir allá. Pues es exactamente lo mismo. Él de repente encuentra que está en Nálogos y le da miedo, naturalmente, pero no se regresa. Dice, pues voy a caminar un poco a ver qué es lo que veo. Y empieza a caminar y de repente oye una canción, una melodía que él conoce, pero que no se parece, que no tiene nada que ver con las melodías que hay en Cívica, porque él tiene un trabajo, y ese trabajo es precisamente componer, porque él es músico, componer melodías, pero sobre las plantillas que ellos mismos dan, las pautas de música comercial, como todo hay. Está muy programado, pues, ¿no? Sí, es como en Televisa, ¿no? La música debe ser así, entonces él tenía que hacer música sobre esos patrones. Sí, no te puedes ir de eso porque te tienes que ir a buscar otra chamba en otro lugar. También diseñaba videojuegos, y era muy bueno, pero no le gustaba. Sabía que era algo para engañar y hacer que la gente fuera manipulable, y no le gustaba. Pero él reconocía la melodía, y dice, ¿de dónde? Y le cae el 20. Esa canción me la cantaba mi mamá. Entonces empieza ese contacto con él. Entonces de repente se da cuenta de que algo está pasando, que algo hay en Nálogos que no hay en Cívica. Entonces empieza a seguir la música y se va acercando y va viendo a la gente a través de las ventanas en sus casas, en sus departamentos, y ve cómo ríen y brincan y están jugando, cosa que no ocurre ya en Cívica. Ve otro tipo de vida, otro tipo de vitalidad en esta ciudad que aparentemente es oscura y peligrosa y maloliente, y resulta que es ahí donde está la vida. Va siguiendo la música y se da cuenta que proviene de una casa, y se acerca
y ve que en la parte de abajo hay como una trampa, una puerta que está abierta y de ahí emana una luz. Se acerca, baja las escaleras y se acostumbra a esa luminosidad y ve en un rincón un sofá desvencijado, y sobre ese sofá hay algunos objetos que no sabe qué son. Se acerca, toma uno y se da cuenta de que es lo que nosotros llamamos un libro. Él nunca había visto uno. Solo había visto un icono en la computadora que era para lectura, que decían que ese icono se llamaba libro, que era lectura, pero él nunca había visto un libro físicamente con hojas, con... Entonces lo identifica como libro, pero no entiende las palabras, porque están escritas con minúsculas, y solo en las pantallas, los monitores de Cívica, solo se usaban mayúsculas. Es decir, que está todo previsto para que no sea fácilmente, para que no haya un fácil acceso de los... No, es que todo el mundo sabe que leer puras mayúsculas cansa mucho. Ajá. Sabiendo esto, las autoridades de Cívica eliminaron las minúsculas y puras mayúsculas, que en puras mayúsculas yo puedo leer tal vez media página. Oye, pues a nosotros aquí no vivimos en Cívica, nos interesa mucho fomentar la lectura, y la lectura de cosas valiosas y toda aquella lectura que pueda invitar a aprender a pensar, aprender a razonar, aprender a leer por el placer de leer, y facilitar las operaciones mentales, la abstracción. De hecho, los viernes aquí en Excelencia Personal lo dedicamos a este tipo de temas, Sandro. Así es de que, bueno, después de una pausa, la parte final de la historia, porque casi se nos acaba el tiempo, se nos va el sentido del tiempo escuchando estos relatos de Lejos del Paraíso. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Sandro Cohen, de verdad que nos transportaste a Análoga y a Cívica y a esta realidad virtual que podría ser algo que sucedería si se acaba la democradura. La dictablanda, la democracia que hemos padecido en México. ¿Qué va a venir? Puede venir algo mejor, algo peor. Puede venir un gobierno con apariencia democrática, pero que manipula totalmente y que hace todavía más oculta la posibilidad de llegar a ser humanos, personas humanas con solidaridad. Lo que estamos viviendo hoy, en cierta forma, apunta hacia lo que advierte tu novela Lejos del Paraíso. Pero ¿cuál sería, pues, la conclusión de esta novela y tus recomendaciones para favorecer el hábito de la lectura en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros alumnos? El ser humano hace aquello que le da placer, aquello que le da también poder. La lectura da ambas cosas. Un libro bien leído nos da el placer de aprender, porque el aprendizaje en sí es un placer. El placer de entender por qué las cosas son como son, por qué nosotros somos como somos. Es un placer enorme. A nosotros, desgraciadamente, en las escuelas nos enseñan a odiar la literatura, porque la enseñan como una serie de cosas que hay que memorizar, de una serie de categorías y escuelas y corrientes, y no tiene nada que ver con eso. La literatura debemos leerla por placer, porque nos gusta. Y si al chico o al joven le gusta leer, si le produce placer,
si se divierte, si goza leyendo, va a seguir haciéndolo. Pero si lo convertimos en un suplicio, en una manera de poner una simple calificación, en un pretexto para martirizar a los alumnos, no van a seguir leyendo. Y desgraciadamente el sistema actual ha producido una generación de analfabetos. Y la antipedagogía de nuestros días, Sandro, que la historia se enseña como para la memoria y la literatura también para categorías racionales, cuando esto tiene mucho más que ver con el placer del espíritu, no, con el placer de lo es el placer del descubrimiento. Exacto. ¿Por qué la gente se mete en las cavernas a explorar? Porque va a descubrir. ¿Por qué escala montañas? Porque quiere ver nuevas vistas, nuevas panorámicas. La lectura da exactamente lo mismo. Es un descubrimiento. Es una manera de ser deliciosamente chismoso sin meterse en la vida de nadie, sino en la vida de todos, en la vida de la cultura, la vida de generaciones, pueblos enteros. Es una lectura deliciosa, vale la pena, nos puede llevar a descubrir o redescubrir el placer de saber, el placer de aprender, el placer de esa curiosidad natural en el ser humano, que de estarse perdiendo, porque hoy nos lo dan todo digerido, pues podríamos llegar a una cívica en donde no hay sentido existencial. En el año que 2130 o 2300 o en cualquier año futuro, en el próximo milenio. Gracias, Sandro Cohen, por esta deliciosa charla. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes y ojalá que siga siendo un éxito lo que tú haces con tus alumnos universitarios y ahora con miles de lectores en todo el país. Gracias, Sandro, por tu presencia. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.